clamando con fe cuando nos vemos encerrados y sin salida. Diga conmigo, clamando por fe, pero hágalo fuertemente, clamando por fe. Cuando nos vemos encerrados y sin salida. Satanás es un especialista para encerrarnos, para hacernos creer que no hay salida. El pueblo de Israel pagó caro el no discernir que Satanás los quería atrapar en el desierto. Y fue en ese desierto. ¿Por qué no me miran aquí, mis amados? Donde finalmente ellos murieron. Más de 2 millones de personas quedaron enterrados en el desierto del olvido, sin alcanzar el propósito de Dios, sin entrar a la tierra de Canaán. Satanás es un especialista para aturdirnos, para que nos acostumbremos a un cierto estilo de vida que no es el de Dios. Y es ahí cuando la iglesia debe reaccionar. Padre bendito. Es ahí cuando nos tenemos que levantar. He hablado de discernimiento. Ahora nos toca discernir. Ahora nos toca leer el mundo espiritual. Esto que está pasando en el país no es normal. Hay una densa oscuridad queriendo envolver al país. Todo está disparado. El dólar alcanzó lo máximo que nunca se había visto en el país. Alguien decía que en los 4 años de gobierno de Duque el dólar subió 1,000 pesos. Pero solo van casi 2 meses de gobierno del nuevo presidente y el dólar ha subido casi 2,000 pesos, 1,500 pesos. Se está hablando de recesión, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, en Estados Unidos, Europa y Rusia. Hay una cosa aterradora. Muchos pastores están dejando sus iglesias. Hay una proliferación de la santería, de la hechicería en este país. Fuimos testigos de cómo sacrificaron a un niño en el oriente antioqueño para que los demonios revelaran dónde había una huaca. Hoy encontraron el cadáver del niño. Esta mañana apareció un bebé en Bogotá dentro de una bolsa y gracias a Dios no falleció. Esto no nos puede volver indiferentes. Esta lluvia y este mal clima que hay en el país es anormal. Muchas casas, mucha gente está quedando sin hogar. ¿Sabe quiénes son los que más sufren? Los más necesitados. Y es ahora cuando la iglesia tiene que aprender a levantarse. Nosotros estamos hasta que venga Cristo en un crucero de guerra. Satanás nos ha declarado objetivo militar. La serpiente envidia lo que tenemos. La serpiente no quiere que entremos al cielo. Quiere hacernos la vida a cuadritos mientras estemos de paso por esta tierra. Todos enfrentamos momentos cuando nos vemos encerrados, cuando no hay salida, cuando lo que dice el médico
nos sorprende y trata de robarnos la esperanza. Trata de acortarnos los días. Satanás daría lo que fuera por matarnos prematuramente, pero no lo va a lograr. Es ahí cuando estamos encerrados y sin salida que debemos clamar con fe. No tenemos otra opción. Cuando estamos encerrados y sin salida, no pretendas sentirte bien. No pretendas que la vida va a ser agradable. De la única manera como podemos enfrentar esto es a través de proclamar la fe. Proclamar lo que estamos creyendo que Dios va a hacer, esperando lo mejor de Dios. ¿Habrá alguien aquí que aunque sea diga amén? Éxodo 2, 23 al 25. 430 años de esclavitud, de servidumbre del pueblo de Israel. 430 años de esta nación sufrir bajo el oprobio de 10 faraones, todos perversos, con excepción del que conoció José. Parecía que nunca iban a salir de ahí. Parecía que no había esperanza. Más de 10 generaciones, casi 11 generaciones, se murieron en Egipto sin nunca ver el regreso a la tierra prometida. Hasta que se levantó una generación, y fue una generación de intercesores, una generación de gente de fe que no estuvo dispuesto a soportar más el oprobio de Satanás. Y en el nombre de Jesús yo proclamo en este día que hoy termina el oprobio satánico que por años lo hemos tenido que aguantar. Hoy se rompe toda obra demoníaca que se haya levantado contra nosotros. Se requiere una generación de intercesores que le pise la cabeza a la serpiente. Nosotros somos esa generación. Hemos tenido que soportar las cosas más tremendas y llevamos en esto hace mucho tiempo. Soportamos el coronavirus, soportamos este asunto del paro nacional, pero no estamos dispuestos a soportar más cosas. Dios nos llamó a paz, Dios nos llamó a bendición, y es lo menos que esperamos de Dios. Éxodo capítulo 2, del 23 al 25. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Seguramente que ese faraón murió a causa del gemido del pueblo de Dios. Cuando la iglesia clamó porque Herodes se había levantado a matar a los apóstoles, no fue sino que la iglesia clamara, gimiera, y Dios envió un ángel que desató el juicio sobre Herodes, que murió comido por los gusanos, comido por su propia soberbia, que atentó contra los hombres de Dios. No me extrañaría que el señor Putin perdiera la vida antes que termine este año. La iglesia es un ente de Dios para gobernar
el lugar donde está. En vez de ser pasivos, en vez de criticar, en vez de acomodarnos a esta cosa que al diablo le dé la gana. No, nosotros tenemos el poder de Dios de clamar y oír respuestas del cielo. Hoy estoy en esta noche para decirle: todo lo que usted ha orado, todo lo que usted ha clamado, contra lo que usted ha peleado, hoy termina en el nombre de Jesús. Hoy recibimos respuestas del cielo, y toda interferencia y todo obstáculo demoníaco se larga a donde pertenece, al infierno, en el nombre de Jesús. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. Por eso murió el faraón. Y clamaron. Este fue un clamor constante. Este fue un clamor continuo. No te acostumbres a estar enfermo. No nos acostumbremos a estar escasos. No nos acostumbremos como aquella mujer de Lucas 13, que por 13 años Satanás la había golpeado y atado con un espíritu de enfermedad hasta que ella se encorvó. Así como Jesús vino ese día a la sinagoga donde estaba esta mujer de Dios sirviendo y clamando, hoy yo creo que Jesús va a venir a este culto en el nombre de Jesús, a darnos respuestas, a liberarnos, a sanarnos. El clamor debe ser consistente. Así estén las cosas bien, seguimos clamando. Cuando las cosas estén mal, seguimos clamando. Cuando nos sintamos encerrados y sin salida, seguimos clamando. Y lo hacemos con fe, lo hacemos con expectativa, lo hacemos esperando una respuesta del cielo. Maranata Cali, hay respuestas de Dios. Él no se ha cansado, Él está más vivo que nunca. Pero Dios es un Dios de vivos, Él no es un Dios de muertos. Y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Sabe qué hace subir el clamor? La constancia, la persistencia, la insistencia. La viuda de Lucas 18, por muchos días venía el juez injusto: hazme justicia del adversario. No pretendas que tu clamor suba a Dios en un arranque de molestia o en un arranque de inspiración, que es cuando oramos. No, esto debe ser constante y continuamente continuo. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y mire lo que dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. En este tiempo Dios se acordaba del pacto de Abraham. En este nuevo pacto Dios se acuerda del pacto de Jesús. Ahora, cuando clamamos, tenemos la ventaja de que Jesús agarra nuestras oraciones y las presenta delante del Padre. Y lo mismo que pasó en este tiempo. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Cuando el Padre ve clamar al Hijo, presentarle nuestras oraciones, Él lo que hace es reconocernos como sus hijos por el sacrificio de Jesús. Ninguna de nuestras oraciones va a quedar en el aire.
ninguna de nuestras oraciones va a quedar sin respuestas. Todo lo que hemos orado lo ha recibido Jesús, nuestro amado intercesor en la tierra. Todo lo que hemos orado, hemos sido ayudados por el Espíritu Santo, nuestro amado intercesor en la tierra. Por eso, cuando no sepamos cómo orar como conviene, hagámoslo en el Espíritu. Y ya conocemos lo que sucedió. Dios levantó a Moisés, y en 8 meses de conflicto, de guerra, Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Se llevaron todo. Lo único que quedó fueron las armas de guerra. Pero miren ustedes, Éxodo 14 del 1 al 4. Éxodo 14 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Esta dirección que Dios les estaba dando a ellos era muy extraña. Cuando usted conoce un poquitico de geografía bíblica, usted se da cuenta que Dios llevó al pueblo a un lugar sin salida. A veces Dios permite direccionarnos hacia las cosas más difíciles e incomprensibles. Cuando el pueblo llegó allí, el único lugar para ellos escapar en un tiempo de ser amenazados por el ejército de Faraón era el Mar Rojo, y era imposible escapar a través del Mar Rojo. Aún yo creo que el mismo Moisés ni se dio cuenta o se confundió del por qué Dios los estaba llevando ahí. Y aquí está la razón del por qué Dios hizo esto. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Tú no estás encerrado en nada. No te dejes encerrar. No salgas corriendo como Elías, que fue y se escondió en una cueva. No te dejes intimidar después de una gran victoria, como Sansón, que fue y se metió en la cueva de Leí. Dios conocía los planes de Faraón, que es un tipo del diablo. Por eso es importantísimo que nosotros mantengamos una comunión fluida con Dios. Por eso debemos orar constantemente y continuamente. Yo quiero decirte, el médico que te recetó no es tu Dios. La gente que te habla para atemorizarte no es tu Dios. Por eso Moisés, cuando escuchó de Dios llevar al pueblo a esta encrucijada, él sabía que Dios tenía una razón. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. ¿Sabe que esta estrategia satánica todavía el diablo la emplea con nosotros? Llevarnos a situaciones donde creemos que no tenemos salida, donde creemos que se nos acabaron las oportunidades, donde creemos que nada va a suceder. A mí me pasa, de pronto a usted no le está pasando. Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado.
Y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que él lo siga. A veces Dios permite que Satanás nos siga para que caiga en su propia trampa. Todo padecimiento que hemos tenido no es otra cosa sino Dios va a prender en su propia trampa al diablo, y a partir de hoy se rompe toda resistencia, se rompe todo encierro donde nos hemos sentido atrapados, encerrados, donde no hay salida, donde creemos que nada va a suceder. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y mire lo que dice: y seré glorificado en Faraón y en su ejército. Dios es glorificado cuando usted y yo recibimos las respuestas del cielo. Dios es glorificado cuando vemos milagros que hemos creído por semanas, por meses y aún por años. En eso Dios es glorificado. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Lucas capítulo 1 dice que Dios prende a los soberbios en la astucia de su corazón, y el padre de los soberbios es el diablo. Y yo declaro públicamente que Dios hoy prende la soberbia de Satanás al atacarnos, la soberbia del diablo a hacernos la vida miserable. Hoy termina en el nombre de Jesús, y lo que está cerrado se abre. Y yo declaro que ángeles de Dios traen respuestas para esta iglesia. Antes de que termine este año tendremos las respuestas, y serán mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Con todo y esto, y yo creo que Moisés le habló hasta al pueblo para que estuviera tranquilo. Pero mire lo que sucedió. Éxodo 14, 10 al 19. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y mire lo que dice ahí: y clamaron a Jehová. Pero ese clamor no era con fe. Podemos orar horas enteras sin fe. Podemos clamar llenos de temor y de miedo. Y eso es lo que hace el diablo para derrotarnos. Con todo lo que ellos sabían que Dios iba a hacer, prevaleció más el miedo. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Sabe hacia dónde nos lleva el temor? A cuestionar a Dios. Lo que usted no entienda, el conflicto en el que usted esté, no muerda el anzuelo del diablo, que es para que cuestionemos a Dios, que es para que nos desanimemos, que es para que nos debilitemos. Entre más conflicto haya, entre más usted vea al ejército demoníaco atacarle, es cuando nos tenemos que parar de pie y estar firmes en la fe, y no soltar la proclamación de la palabra, y asegurarnos en decirle a la cara del diablo en quién hemos creído. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. ¿Sabe una cosa? Satanás tenía el 90% de la guerra ganada. Ellos comenzaron a decir: vamos a morir en este desierto, cuando seguían vivos. ¿Sabe por qué el diablo es especialista en colocarnos cosas que nos atemoricen para que nosotros creamos sus mentiras? Dios no sacó al pueblo de Israel para morir en el desierto. A usted Dios no lo salvó para que muera prematuramente. Vamos a ser atacados, vamos a ser afligidos, pero de todas esas cosas Dios nos va a librar. Ya ellos estaban mentalizados por el temor de que iban a morir en ese desierto. A veces cuando nos enfermamos es donde aparece la guerra sin cuartel en nuestra mente, donde el diablo comienza a llenarte de temor y hacerte creer que lo que te está atacando el cuerpo no tiene solución y no hay sanidad. Es una mentira del diablo. O a veces cuando llegamos a crisis financieras, creemos que estamos sin salida. Son mentiras del diablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Digan aunque sea amén para saber que no se me durmieron. Moisés dijo al pueblo, cuando Moisés vio al pueblo de Israel que comenzaron a hablar porque se sentían encerrados y sin salida, inmediatamente Moisés comenzó a proclamar lo que él creía que iba a suceder. Mírame, cuando tú enfrentes cosas negativas, cuando te sientes encerrado y sin salida, es cuando tú tienes que pararte en fe y comenzar a vociferar y a clamar y a gemir lo que Dios va a hacer, no lo que te está pasando. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Lo primero que Moisés le dijo al pueblo es: saquen el temor de sus vidas. Lo segundo, estén firmes. Lo tercero, tengan expectativa de la salvación que hará hoy Dios con vosotros. Los milagros son hoy. Hay respuestas que no nos sirven para mañana, sino hoy. Y esos milagros hay que pelearlos. Esos milagros hay que levantarnos en la fe de Dios, a proclamarlos, a creerlos, a estar plenamente convencidos. Es hoy. A veces cuando somos tan impersonales para proclamar la fe, los milagros no suceden hoy. Suceden en el momento donde no lo necesitamos. ¿Sabe cuándo sucedió este milagro? Hoy. ¿Alguien necesita un milagro hoy? Lo vamos a recibir. Hoy lo vamos a creer en el nombre de Jesús. Cuando usted se siente encerrado y sin salida, es que el diablo está nervioso, porque él sabe que el cielo ya determinó darle una respuesta hoy a usted. Y de aquí en adelante, nunca jamás vamos a perder respuestas de Dios. Hoy es día de salvación para Maranata Cali. Hoy es el día de respuesta del cielo para nosotros. Y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto que nos amenazan,
nunca más para siempre los veréis. Todo esto pasó en 24 horas. En 24 horas se abrió camino en el mar. En 24 horas murió el ejército más poderoso de la tierra. Y en 24 horas ya habían salido de Egipto para atravesar el desierto. Yo creo que hoy es un día. Hoy es el día de los milagros de 24 horas. Padre, yo creo que en 24 horas, mañana sábado a esta hora, tendremos respuestas a nuestras necesidades. Tendremos respuestas a lo que necesitamos. Tendremos respuestas que van a romper todo encierro del diablo. Todo este bloqueo en nuestra vida se rompe. En 24 horas yo lo creo, Padre. En el nombre de Jesús. En 24 horas termina toda enfermedad que atacó nuestro cuerpo. En 24 horas termina, Padre, toda crisis financiera. En 24 horas todo ataque demoníaco se ahoga en el mar de la sangre de Jesús. Oh, tarrabacaya senda levaca. Diribikira basota levaca. Rabacaya sonda levaca. Diribikira basota levaca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Número 5, Jehová peleará por vosotros. Diga, Jehová pelea por mí. No, pero levante la mano, que usted no le pasa nada en la mano. Deje esa cosa, hijo. Jehová pelea por mí. No estamos solos contra el diablo. Jehová pelea por mí. Y lo más importante, y vosotros estaréis tranquilos. Diga, tranquilos. Satanás quiere que nos azaremos. Satanás quiere que nos intranquilicemos, que sintamos ansiedad. Mateo 6 dice: por más que uno intente afanarse, nunca podrá añadir a su estatura un codo. Los ángeles del cielo no trabajan y Dios todos los días los alimenta. Los lirios del campo no cosen, no hacen sus vestidos. Y dice, y ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Estas goteras nunca más las volveremos a ver. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero yo tengo una expectativa de que Dios va a sacar el as bajo la manga. A Dios le gusta sorprendernos y humillar al diablo. Diga, Dios me va a sorprender y va a humillar al diablo. Si usted ha visto la historia de T.B. Joshua, que ya está con el Señor. No sé si alguien ha visto la historia de T.B. Joshua. Él cuenta en esa historia, usted la puede ver en YouTube. Él cuenta que el templo que él tenía le pasaba peor que lo que nos pasa a nosotros. Cuando llovía más adentro que afuera. Dice que él sufría, que él se deshacía en el corazón, pero que Dios usó eso para luego sorprenderlo con el tremendo templo que Dios tiene. No te dejes impresionar. Él es un especialista para impresionar. Por eso puso a Goliat al frente, para impresionar y turbar a todo Israel. Pero no logró turbar ni impresionar al jovencito que tenía fe, que era David. No te des por derrotado. Vamos a estar tranquilos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón, guardará mi mente.
A paz nos llamó Dios. Ese aplauso es para Jesús. Y literalmente pasó. Llegaron a estar tan tranquilos que se sentaron al otro lado del río, del Mar Rojo. Se sentaron a ver cómo Dios ahogaba a Faraón y a todo su ejército. A Dios le gusta dejar al diablo que fanfarronee. Dios deja que el diablo aparentemente tome ventaja. Y yo proclamo como el pastor de esta iglesia que así como Israel se sentó a ver tranquilamente cómo Dios ahogaba a Faraón y a su ejército, yo veré en el nombre de Jesús cómo se ahogan mis enemigos, cómo se ahogan estos demonios, cómo se ahogan brujos y hechiceros que se han levantado contra esta iglesia. Ahora son ahogados en la sangre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Esto, entre ese versículo y el que sigue, ese es el versículo 15. Apenas Moisés dijo todo esto, esta proclamación tan tremenda, se dejó afectar porque el pueblo no creyó al anuncio de Moisés. Entonces, ¿sabe qué hizo Moisés? Se fue a clamarle a Dios, lleno de temor. Se dejó contagiar por el temor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? No es hora de clamar cuando nos sintamos encerrados y sin salida. Es el momento de levantarnos con la vara de autoridad de la fe a proclamar lo que creemos que Dios va a hacer. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que cuando se sientan encerrados y sin salida, sean militantes. No es tiempo de dormir, no es tiempo de deprimirnos, no es tiempo de preocuparnos, no es tiempo de desanimarnos, sino de marchar. Diga: marchar. No creas que van a suceder milagros cuando tú siempre buscas la comodidad. Algunos no vinieron porque está chispeando, son de azúcar. Pero gracias a Dios vino un muy buen grupo hoy aquí. Estamos marchando, diga: estamos marchando. ¿Y sabe hacia dónde se tiene que marchar? Hacia donde creemos que Dios va a hacer el milagro. Ellos marcharon hacia el Mar Rojo. Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo que sigue: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Moisés, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La mayor prueba de fe de Moisés fue delante de todo el pueblo, delante de Faraón y su ejército que se reían de él. Siempre vamos a tener demonios que se van a burlar de nuestra fe. Vamos a tener gente incrédula que va a creer que estamos locos. Por eso la gente de fe no se deja mover por estos dos grupos. Por eso Elías, cuando oraba porque iba a llover, enviaba al más incrédulo, que durante 6 veces dijo: no hay nada, no veo nada. Eso no te debe desanimar. ¿Sabe qué hizo Moisés? Por eso usted me ve proclamando hoy. Tomó su vara. Usted tiene una vara de autoridad. Usted tiene una vara de la fe. Al que cree, todo le es posible. Todo lo que pidamos creyendo que lo vamos a recibir, vendrá.
y extendió su vara en medio de toda esta gente y dijo: mar, divídete. Mar, ábrete camino a la derecha y a la izquierda para que el pueblo pase en seco. Y sucedió el milagro. Y el pueblo pasó en seco. Pero hay otro detalle más. Versículo que sigue. Versículo que sigue. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Sabe una cosa? Dios no necesita a nosotros para derrotar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Nuestras necesidades son la preocupación de Dios, por decirlo así. Dios no está ajeno a lo que nosotros necesitamos. Versículo que sigue. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Escuche este detalle. Cuando Moisés extendió su vara de autoridad y de fe, vivimos en un mundo controlado por leyes, y la fe desbarata toda ley natural, porque la fe es la ley espiritual que rige el universo. ¿Sabe con qué se creó el universo? Con la palabra de Dios. ¿Sabe a qué responde lo que hay en este universo y en esta tierra? A la palabra de Dios. Las enfermedades responden a la palabra de Dios, que es una vara de autoridad. Los demonios responden a la vara de autoridad de la fe, porque también fueron hechos por Dios. Dice: y el ángel de Dios. Míreme aquí, míreme. Cuando Moisés levantó su mano con su vara de fe y de autoridad, había un ángel que Dios lo había delegado, y ese ángel hacía sombra cuando había mucho sol. Ese ángel levantaba una nube de calor en las noches del desierto para que no se congelara. Y cuando este ángel vio el atrevimiento de Moisés, fue el que dividió el mar rojo. Y ese mismo ángel fue el que ahogó a Faraón, al ejército, a los caballos, y desbarató la rueda de los carros de guerra de Faraón. En el mundo espiritual, cuando hacemos uso de esta vara de la fe, los ángeles de Dios se mueven a nuestro favor. Los ángeles comienzan a actuar. Yo declaro en el nombre de Jesús, y le ruego a Jesús, el general de los ángeles del cielo, que envíe ángeles a los enemigos de Maranatha Cali. Envíe ángeles a esta gente, a este grupo de brujas que se ha levantado contra esta iglesia. Ángeles de Dios, ahora peleen por nosotros. Ángeles de Dios, enloquezcan y confundan a todo hechicero, a toda brujería, a toda santería, en el nombre de Jesús. Y ahora, ángeles de Dios, traigan las respuestas que esta iglesia necesita, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces 15, 14 al 20. Así que, y está hablando de Sansón, y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallaron una quijada de asno fresca aún. Extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres.
Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat-Lehi. Tremenda victoria la que obtuvo Sansón. Pero la retaliación del diablo y la venganza de los demonios no se hizo esperar. Comenzó a sentir Sansón una gran sed, al punto que lo amenazaba con matarlo. Y yo quiero que usted note lo que hizo Sansón. Y teniendo gran sed, clamó diciendo: me muero de hambre. Perdón, me muero de sed. Eso dice. Ay, Padre, ¿qué le pasa a esta iglesia hoy? Eso dice. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces Dios no fue indiferente. Aparentemente ahí Sansón estaba encerrado y sin salida, metido en una cueva donde no había que tomar, y estaba en peligro porque había matado a 1000 hombres. Y él no era Rambo. Estaba agotado, estaba cansado, necesitaba beber agua, necesitaba comer. En esos momentos donde nos sentimos encerrados y sin salida, lo primero que usted proclame con su boca es lo que va a recibir. Satanás nos puede llevar a presionarnos a un punto tal de robarnos la fe y la esperanza. Pero Sansón hizo la diferencia. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lehi. ¿Sabe que esa oración de Sansón estremeció a Dios? Ahora entonces, después de este milagro, voy a morir de sed. Y Dios, que cuida a sus hijos, y Dios que cuidaba a Sansón, no lo iba a dejar morir de sed. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. Yo creo en el nombre de Jesús que hoy Dios va a abrir puertas, ventanas, va a venir provisión. Y esto no es cuestión de, es cuestión de 24 horas. En el lugar más cerrado y más duro, Dios abre puertas. En el lugar donde no hay nada, Dios abre fuentes de provisión. Entonces Dios abrió la cuenca en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu. Escúcheme, a Dios le conviene que recobremos nuestro espíritu. A Dios le conviene que estemos reanimados. Recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Salmo 68:9. Ahora, mientras estaba allí en la oficina, a mí la lluvia me cae mal. ¿Usted sabe por qué? Pero hoy Dios me dijo algo tan extraño. Me dijo: esta lluvia es profética. Sí, muy profética, Señor. Mire ese versículo: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta la reanimaste. Hay momentos donde llegamos a estar exhaustos de tanto combate, de tanta pelea, de tanta negación, como que todo se diluye, como que nada sucede. Dios hoy nos está reanimando. A Dios le conviene que reanimarnos para que sigamos adelante. ¿Sabe que Elías no entendió eso?
Y por eso Dios tuvo que llevarse. Cuando se metió en esa cueva, fue a sacarlo y le dijo: un largo camino te resta. A nosotros nos resta un largo camino. Tenemos la misión más increíble, que es salvar más de 5,000 almas, más millones de almas, de aquí a 40 años. Tenemos la misión de ver a nuestros familiares llegar al Señor. Tenemos la misión de ver cómo Dios y su bendición nos ayuda para levantarnos. No vamos a retroceder, vamos a avanzar hacia la grandeza, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Colóquese de pie, por favor. Venga, Kevin. Piano un momentico. Escúcheme. Yo creo que el hombre más encerrado y sin salida era Job. Allá en el capítulo 19, Job sufría de la lepra negra. Y la lepra le estaba tumbando la carne. Ya no tenía uñas, ya no tenía pelo, ya no tenía vello en ninguna parte del cuerpo. Se rascaba con un pedernal y se rascaba la piel. Y todos conocemos ese famoso versículo: yo sé que mi Redentor vive. Y lo que está escrito ahí no fue bien traducido. ¿Sabe qué dijo Job? Así me muere y me convierta en polvo, Dios me va a levantar. Así se caiga la carne a pedazos, Dios me va a levantar. Así todo esté en contra mía, yo sé que mi Redentor vive. Del polvo Él me va a levantar. De lo más bajo a donde he caído y que llegué a una crisis tan tremenda, Dios me va a levantar. ¿Cuántos lo creen conmigo? A ese nivel debe llegar nuestra fe. ¿Sabían ustedes que nuestras crisis, nuestras necesidades se convierten en una catapulta que lanza nuestra fe a niveles que nunca nos esperábamos? ¿Sabe por qué Lázaro salió de la tumba? Porque a ese nivel llegó Lázaro. Murió esperando a Jesús. Murió creyendo que Jesús lo iba a sanar. Jesús no lo sanó, pero lo resucitó. Si alguien se siente encerrado y sin salida y necesita que oremos para proclamar que Dios nos va a sacar de ahí, venga acá al frente, yo quiero orar por usted. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte,
el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo estoy aquí. Este año mi hija perdió a su niña. ¿Cómo llamaba la bebé? A Gabriela. Ana María, perdón. Ella y el esposo hicieron algo que yo no hice hace 30 años cuando perdí a mi hija. Yo nunca te he dicho esto, pero ese funeral de tu hija, de Ana María, Dios lo usó para darme una segunda oportunidad. Los que estuvieron en ese funeral supieron que yo agarré el féretro de la bebé y ahí mismo me acordé de Sara Michelle, porque yo no fui capaz de hacer eso y perdí una gran oportunidad. Seguramente que si yo hubiera aprovechado esa oportunidad, las cosas serían diferentes para mí ahora. Pero Dios me dio la oportunidad cargando el féretro de tu niña. Nadie sabe en la condición que estaba ella y el esposo. Solo los que hemos pasado por ahí sabemos lo que sentimos. Lloramos ese día, nos quebrantamos, pero le entregamos a la bebé al Señor. Lo mismo que pasó con Deiro y Emma. Satanás ese día hubiera dado lo que fuera, se hubiera quitado un cacho por creer que eso nos iba a destruir de por vida. Aquí hay una familia, aquí hay otra familia, Claudia también que perdió una bebé, y aquí está esta otra familia. Aquí estamos. No te dejes hacer la encerrona del diablo. Es el momento cuando más sólido debemos estar en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga conmigo: amado Jesús, yo te miro a ti, pongo mis ojos en ti. Eres el autor y consumador de mi fe. Yo hoy renuncio a dejarme encerrar y a creer que no tengo salida de la situación que enfrento. Yo creo con todo mi corazón que en este día yo me levanto en el nombre de Jesús para enfrentar a Satanás y a los demonios y para decirles que Dios me está cuidando, que voy a ver la salvación de Dios, que voy a estar tranquilo y que hoy es el día de mi gran respuesta, de mi gran milagro. Pero hoy también es el día donde Satanás y sus demonios se ahogan en la sangre de Jesús. Yo creo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son las cosas que están listas y preparadas para los que le aman. Amado Jesús, aquí estoy delante de ti, enfrentando lo que sea, porque yo sé que tú me cuidas y peleas mis batallas. Creo con todo mi corazón que milagros sorprendentes acontecen en mi vida en 24 horas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquello que parecía